amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 4 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, María García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, RCR.TV, en señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Lo que está ocurriendo con el sistema financiero lo conversamos ayer con algunos de nuestros invitados. Intervinieron Banesco y apresaron a 11 directivos, destaca el diario El Nacional. Tarek William Saab dice que encubrían ataques contra el Bolívar. El fiscal general designado por la constituyente exhortó a los clientes del banco a la calma. Es una medida quirúrgica. El presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, dijo que el asunto ha sido tratado de manera desproporcionada y anunció que regresará al país. Y ciertamente se generan toda clase de dudas en torno a este procedimiento iniciado por el Ejecutivo Nacional. Se nos habla supuestamente de irregularidades que atentan contra la moneda venezolana. Por cierto, una atribución exclusiva del Banco Central de Venezuela. Lo que nos dice el gobierno es que con la cantidad de bolívares inorgánicos que están circulando en la economía, esto ha generado una presión muy fuerte sobre los precios. De hecho, este proceso hiperinflacionario que es inédito en nuestro país, y también presión sobre el dólar paralelo. La intervención es para garantizar, esto lo dijo ayer el vicepresidente del área económica, el pleno funcionamiento y la continuidad de la prestación de servicio luego de la detención de altos directivos. En una declaración de Wilmar Castro Soteldo, Rafael Guzmán, diputado, presidente de la Comisión de Finanzas, dijo: lo que sucede con el mercado cambiario no es culpa de la banca, sino del gobierno, porque no asigna divisas. La solución es desmontar el control de cambio. De esto conversaremos sin duda alguna durante la mañana de hoy. El presidente Juan Carlos Escotet de Banesco Internacional, ayer grababa mensaje advirtiendo que iba a viajar desde Portugal hasta Venezuela para acompañar a los ejecutivos detenidos a hacer frente a esta investigación, de la cual, por cierto, no había sido informado oficialmente cuando comenzó. Lo que sí es cierto es que él informaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España que abandonaba el Consejo de Administración de Abanca. Él decía que iba a ausentarse temporalmente en sus funciones de presidente no ejecutivo con la finalidad de atender y apoyar a los equipos de sus empresas en Venezuela ante la gravedad de los hechos políticos que allí acontecen. Insistimos, hablaremos ampliamente acerca de esta información. El impacto ha sido tal que ayer se posicionaba un hashtag numeral con mi banco no te metas. Bueno, tiene que ver con el impacto o la reacción de los clientes de este banco en nuestro país. Lo comentaremos. También destaca el diario Nacional la decisión, el auto del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, suspendió a Maduro y solicita a la Asamblea Nacional comenzar la transición. Votaron 25 de 27 magistrados. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se declaró competente para conocer todas las fases del juicio a Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales. De este caso hemos hablado con ustedes ampliamente. Dependerá de, el apoyo de la comunidad internacional, es decir, más allá de nuestras fronteras, que este tipo de medidas tengan algún tipo
de bueno, acción en la realidad, porque internamente saben ustedes cuál es la posición del gobierno, desconocer a estos magistrados. El fallo ordena a la Fuerza Armada Nacional y al CICPC la captura y detención del mandatario y ponerlo a la orden del tribunal. También ordenaron notificar a Interpol para que incluya a Nicolás Maduro entre las personas con alerta roja. Como lo inhabilita para el ejercicio de cualquier cargo público, tampoco puede ser candidato mientras dure el juicio. Esto lo explicó el magistrado Juan Carlos Apis, dice el diario El Nacional, pero también ayer en un mensaje grabado el presidente del máximo tribunal en el exilio, el magistrado Miguel Ángel Martín. Lo cierto es que a propósito de la comunidad internacional, una de las primeras reacciones, la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de su cuenta en Twitter, decía: reconocemos la inhabilitación y suspensión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, decidida por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo de nuestro país. Se va a hablar y pronto, el 7 de mayo, acude el vicepresidente de los Estados Unidos a la OEA, Mike Pence. Saben ustedes, él suspendió esta visita, hablará de Venezuela y también entendemos en el mes de junio nuestro país será tema de discusión. Ya me comentarán internamente si tenemos a nuestro primer invitado para hablar acerca de lo que está ocurriendo con Banesco, con la banca en nuestro país. Nos interesa mucho lo que tiene que decir Luis Oliveros. Él es economista, profesor universitario. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, María Alejandra, buenos días. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de tu parte acerca de lo que ha ocurrido con Banesco. Decíamos que nos llama poderosamente la atención las razones que esgrime el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente. Él habla de irregularidades que atentan contra la moneda venezolana y decíamos que esto es una competencia del Banco Central de entrada. Pero una primera valoración de tu parte, te escuchamos. Mira, no es nuevo que el gobierno culpe a otros del desastre que tiene en su política cambiaria, en su política monetaria. Solamente para que tengamos una idea, la base monetaria ha estado creciendo anualizado más de 5.000% y la liquidez monetaria más de 4.000%. Eso no es culpa de Banesco, eso no es culpa de Donald Trump, eso no es culpa de Julio Borges ni de Enrique Capriles. Eso es culpa del gobierno, que tiene una política económica demencial que nos ha llevado a esta situación. En lo que respecta a Banesco, a mí me parece esto que está ocurriendo, intervenir a Banesco 90 días, meter preso a 11 directivos de ese banco, me parece una acción desproporcionada y que peligrosa en un escenario como el que está Venezuela. La mayoría de las hiperinflaciones ocurren en crisis financieras. Venezuela se ha escapado de eso, por lo menos en estos primeros 6 meses de la hiperinflación. El gobierno pareciera que, lejos de atacar los problemas, le gusta seguir generando problemas. A mí me preocupa mucho lo que pueda pasar con la banca, me preocupa mucho en el escenario en el cual estamos, que ya pareciera que tenemos suficiente crisis económica, suficientes problemas económicos para que también agreguemos rumores bancarios y persecuciones a más empresas privadas. Yo creo que esto, lejos de mejorar, lo que hace es empeorar más una crisis económica que es realmente grave y realmente complicada para los venezolanos. Ahora, yo quisiera referirme justamente a los argumentos del gobierno que, bueno, está generando una crisis que ciertamente, o está empeorando una crisis que ya es bastante grave, como dice nuestro invitado. Recordamos que en el 94, cuando en Venezuela se vivió la crisis financiera, bueno, la razón fundamental fue un proceso de insolvencia masiva que afectó a 1/3 de la banca privada de nuestro país. No el caso concreto que nos ocupa. Aquí se habla de un asunto absolutamente diferente. De hecho, el diputado José Guerra decía en su cuenta en Twitter que tenía información acerca de esta institución financiera, que no era ese el problema. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Es decir, ¿qué razón, qué motivación puede tener el Ejecutivo para precipitar una crisis de esta naturaleza? Mira, el gobierno dice que Banesco es uno de los principales responsables de lo que está ocurriendo con el dólar y que Banesco también está en manejos turbios con respecto al efectivo, ¿no? Mira, yo no tengo las pruebas a la mano, el gobierno tampoco las ha mostrado, más allá de 200 cuentas que se han prestado supuestamente para operaciones en contra de la moneda y todo eso.
Primero hay que entender o hay que saber qué entiende el gobierno por operaciones en contra de la moneda. Cuando tú generas una hiperinflación, que es la que ha generado el gobierno, automáticamente tú tienes que entender que el que está atentando contra la moneda, contra el valor del bolívar, es el mismo gobierno. El gobierno es el que le ha dicho a los venezolanos no tengan bolívares, porque esos bolívares pierden capacidad de compra, busquen otro medio alternativo de diversificar su patrimonio, y como el gobierno adicionalmente ha tenido una política cambiaria, yo creo que mediocre, se queda corto, una política cambiaria realmente loca, una política cambiaria que no sirve para nada, llega a la conclusión de que el gobierno ha sido el principal promotor de lo que ocurre en los portales del dólar, lo que ocurre con la disminución del valor de la moneda, y al final pareciera que el gobierno, ante una campaña electoral que prácticamente no se siente, porque en Venezuela a 20 días de la elección presidencial pareciera que no hay campaña electoral, el gobierno quiere mostrarle a sus grupos más radicales que, bueno, está yendo contra una de las piezas importantes que siempre ha querido tener, que fue Banesco, que además un alto funcionario del gobierno ha hecho campaña muy dura en su programa de televisión para intervenir Banesco. Pero yo creo que a la larga, y como bien lo dice José, Banesco es una institución financiera sólida, líquida, que también es muy importante en la banca, y yo te insisto, aquí una de las principales preocupaciones desde mi punto de vista es eso, el gobierno en su afán por seguir controlando y por seguir mostrando culpables, o tratar de mostrarle culpables a la gente de lo que ellos han hecho, genere una crisis financiera, una crisis bancaria, que es lo que no queremos en Venezuela. Ya tenemos demasiado caos, tenemos demasiado inconveniente como para que también sumemos algo así. Pero es que además, bueno, la Constitución es absolutamente cara, aunque sabemos que el gobierno, bueno, no la aplica. En la mayoría de los casos la competencia monetaria es ejercida de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. Bajo este criterio tendría que ser intervenido el Banco Central. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, nos llegan algunas inquietudes a través del Twitter, no sé si él tiene respuesta, pero bueno, comparto la inquietud de uno de nuestros oyentes que se refiere justamente al tema de las remesas. Una situación que ha surgido producto de la crisis, de la cantidad de venezolanos que están en el exterior. Abraham Martínez nos dice, muchos ciudadanos en la calle ya se preguntan cómo quedará, dice el señor Martínez, el manejo de las remesas familiares del exterior por parte de la diáspora que se venían ejecutando a través de Banesco. No sé si tiene respuesta nuestro invitado acerca de este tema. Mira, primero hay que entender que no hay mecanismos formales del manejo de las remesas, ¿no? La remesa es una plata que un familiar en el exterior le manda a sus familias aquí en Venezuela y se la puede depositar se la puede depositar en cualquier banco de Venezuela. No solamente Banesco era el que recibía o por el cual se hacían operaciones de este tipo, ¿no? Que el gobierno quiere meterle mano a las remesas. Yo creo que eso todo lo tenemos claro. Las remesas estarían totalizando para este año cerca de 1.500 millones de dólares, mucho dinero, y el gobierno quiere meterle control. El problema es que el gobierno no termina de entender que esas remesas ayudan a muchísimos venezolanos, a muchísimas familias venezolanas que están dependiendo de ese dinero que le mandan sus familiares en el exterior, que persiguiendo bancos privados para nada va a lograr que la gente deje de enviar remesas, sino muy por el contrario, puede ser que encarezca la tasa de cambio de esas remesas, porque ahora van a aparecer mecanismos más informales aún para garantizarle a la gente que recibe esas remesas. Yo tengo que preguntarle, porque siempre que ocurren circunstancias de esta naturaleza, vuelve a sobrevolar el fantasma de la estatización de la banca en nuestro país, un proyecto que en su momento acarició el propio expresidente Chávez. Yo quisiera su comentario. Algunos aseguran que después del 20 de mayo, cuando el gobierno sí consolida su proyecto, bueno, va a intentar radicalizar su posición. Ya escuchábamos las amenazas contra el sector privado el 1 de mayo. ¿Cuál es la opinión de nuestro invitado? Mira, ciertamente la estatización de la banca ha sido un tema que los sectores más recalcitrantes, marxistoides y que son buena parte responsables de lo que ocurre en Venezuela han tenido ese sueño, ¿no?
Recordemos que hay libros de Luis Salas, de Tony Bosa, y hasta el mismo Serrano lo ha dicho, que es importante estatizar la banca. Eso sería una locura, sería como la guinda del desastre del pastel que tiene el gobierno en Venezuela. Yo lo creo posible. Mira, la banca está prácticamente estatizada cuando te das cuenta de la cantidad de controles, de las gavetas, que adicionalmente tiene que hacer frente a una hiperinflación y a un control de cambios que no la deja mucho margen de maniobra para sus inversiones. Y así todo, hoy tenemos una banca que la mayoría, por lo menos los bancos grandes y medianos, son garantía de buen manejo, de bajas tasas de morosidad. Eso se pueda lograr después del 20 de mayo. Mira, Alejandro, ya mi capacidad de asombro ha sido tantas veces superada que yo siempre he pensado que eso no tienen por qué hacerlo, porque ya prácticamente en términos informales lo está, ya la banca está estatizada y está demasiado controlada. Pero a lo mejor este gobierno, como le encanta hacer las cosas mal, como le encanta disminuir el bienestar a los venezolanos y que cada día los venezolanos tengan una preocupación adicional a lo que ya están teniendo, que es bastante, mira, nunca es descabellado nada de las malas noticias que el gobierno puede generar. Finalmente, yo le pregunto a nuestro invitado, porque esto preocupa y mucho, como es natural, a los ciudadanos. Es un problema más con el cual tienen que lidiar, que, bueno, es producto de esta decisión del Ejecutivo venezolano. Ahora, sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, bueno, esto avanza. El Diario Nacional destaca que hay gente que por cuenta del transporte se gasta prácticamente lo que gana en nuestro país, y esto tiene que ver con la crisis hiperinflacionaria. Yo quisiera su comentario acerca de este tema, y lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Qué puede ocurrir en el corto plazo en Venezuela si las cosas siguen como van? Lo escuchamos. Mira, Alejandra, como bien tú dijiste, lo hemos hablado muchas veces y la conclusión lamentablemente sigue siendo la misma. No hay motivos para pensar que la crisis o que estamos en lo peor de la crisis. Venezuela no ha tocado fondo en lo peor que nos puede venir. Los próximos meses van a ser mucho más duros de lo que tenemos actualmente. Vamos a tener más inflación, la recesión va a empeorar. Con el tema del 20 de mayo, muy posiblemente Venezuela sea objeto de más sanciones. Al final el escenario es muy, pero que muy negativo. Lo que está viviendo la gente hoy con el tema hiperinflacionario y con la pérdida de capacidad de compra de sus sueldos, va a empeorar. Lamentablemente el escenario más factible, el escenario más realista que hay que decirle a la gente es que esto va a empeorar, esto no va a mejorar. Solamente analicen la política económica del gobierno y la manera en la cual el gobierno está manejando la economía actualmente, y te das cuenta que es imposible que esto mejore. Muy posiblemente veremos inflaciones cuando la Asamblea Nacional publique la inflación de abril cercana al 100%, y en mayo también vamos a ver una inflación muy alta, lo cual haría que ya estemos en 8 meses de hiperinflación. Eso destruye el tejido social de un país, y eso empuja a muchísimas personas a la pobreza, que es lo que estamos viendo actualmente en Venezuela. Gracias, Luis Oliveros, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista, profesor universitario. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante, y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que esta difícil situación pasa por todos los órdenes de nuestro país. Ahora, bueno, han sumado esta preocupación de este banco intervenido por el Ejecutivo Nacional, pero lo cierto es que comenzamos un año 2018 con protestas, más de 2.000 en el primer trimestre, por todo tipo de razones, incluyendo la situación de los servicios básicos de nuestro país. Ayer, sin ir más lejos, Hidrocapital anunciaba cortes de agua en Caracas por falla eléctrica, lo cual hace suponer que la situación se va a agravar. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Él es concejal del municipio Sucre. Con él vamos a conversar justamente acerca de este tema. Él ha venido denunciando esta situación. Además, ha pedido la renuncia del presidente de Hidrocapital, Juan Carlos Vidal, es concejal del municipio Sucre, dirigente del partido Primero Justicia. Ya me comentarán cuando lo tengamos. Me dicen que se cayó la llamada. En tanto recobremos el contacto, les comento este comunicado de Hidrocapital sobre el servicio de agua potable en el área metropolitana. Hidrocapital informa que, motivado a una falla eléctrica en la línea 230 kilovatios Diego de Lozada a Camatui y 1, ocurrida la madrugada de este jueves 3 de mayo, las operaciones del sistema TUI 3 se encuentran paralizadas, ocasionando bajas presiones hacia el sistema TUI 2. Corpoelec realiza las labores correspondientes para normalizar la situación y restablecer la energía eléctrica a la brevedad posible. Esta condición afecta al servicio de agua hacia sectores como el municipio Libertador, del Distrito Capital, los municipios Baruta, Latillo, Chacao y Sucre del estado Miranda. Bueno, la Gran Caracas. Ya tenemos al concejal en la línea telefónica. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer conversar contigo y con todos los que escuchan el programa. Un gusto conversar con nuestro invitado. En principio, conocer cuál es la situación de servicio de agua potable en el municipio Sucre. Usted ha pedido incluso la renuncia del presidente de Hidrocapital. Acabamos de compartir con los oyentes comunicado de esta empresa advirtiendo que los cortes del agua potable van a continuar. ¿Lo escuchamos? Sí, la verdad es que, bueno, sobre la renuncia del señor presidente de Hidrocapital ha sido lamentablemente la propuesta que hemos tenido que hacer en virtud de la situación que se encuentra el servicio de agua, María Alejandra. Yo debo decirte que la situación en Sucre no es distinta a la del país, a la del resto de la Gran Caracas incluso. Me imagino incluso que es peor a otras zonas de Venezuela. ¿Y por qué es fundamentalmente peor? Nosotros tenemos zonas donde hay racionamiento, como está pasando en toda Venezuela. Pero en el caso de Sucre tenemos algo más grave aún. Tenemos que la represa, el embalse de la Pereza, que es el embalse que surte de agua a más o menos el 35% del municipio Sucre, a las parroquias Caucahuita, La Dolorita y Mariche, se ha secado.
Y aunque parezca insólito, yo conversaba en estos días con tu colega Pedro García Otero y me decía, pero ¿de verdad se ha secado? Sí, literalmente se ha secado el embalse de La Pereza. Y se ha secado porque no hay inversión. En estos 20 años no ha habido inversión, pero tampoco ha habido ni siquiera mantenimiento. No ha habido obras nuevas, pero tampoco ha habido ni siquiera mantenimiento de las obras que ya existen. Esto ha traído como consecuencia que el embalse de La Mariposa, por ejemplo, que es un embalse importante que alimenta al municipio Libertador y a gran parte de la Gran Caracas, con una capacidad de 9 millones de metros cúbicos de agua, se encuentra en este momento en una situación crítica. Hacía referencia al comunicado de Hidrocapital. Lamentablemente, Venezuela es el único país del mundo donde probablemente cuando llueve, ahora eso es motivo para que no haya agua. El comunicado de Hidrocapital habla de una falla eléctrica en la estación Diego de Lozada y la atribuye la falla eléctrica a que llovió durante la madrugada. Entonces, nunca habíamos visto en Venezuela esta situación recurrente. Hay zonas donde lo anormal, lo extraordinario es que haya agua. Hay zonas donde uno pregunta, caramba, llegó el agua, qué sorpresa. Entonces, como bien lo decías, esto trae una situación de protesta generalizada. Nosotros en Sucre estamos teniendo protestas prácticamente todos los días, sobre todo en la carretera nacional Petare-Santa Lucía, en Filas de Mariche, y estamos teniendo protestas en distintas urbanizaciones. La gente sobre todo del Marqués Norte, donde estamos en este momento, porque en unos minutos vamos a tener una protesta en el semáforo que está donde comienza la Cota 1000, termina la avenida Sanz y comienza la Cota 1000. Eso sí, siempre hacemos énfasis, la protesta ciudadana, la protesta cívica, la protesta sin generarle daño al vecino. Lo que queremos es llamar la atención porque hay zonas del Marqués y hay zonas de Horizonte, hay zonas de la Urbina donde ya se cumplen 3 semanas sin que llegue una gota de agua a la tubería de nuestros vecinos. Ahora, hay una frase muy manida últimamente y es que la revolución se traga a sus hijos, y la saco a colación porque la propia exministra Ana Elisa Osorio, quien formó parte del gabinete del expresidente Chávez, le tocó protestar estos días por falta de agua en San Bernardino, y me parece que tenemos incluso este testimonio. Vamos a reponer lo que decía la exministra y yo quisiera conocer la reacción de nuestro invitado. Bueno, esta es una protesta pacífica, cívica, porque aquí en este edificio de Orabel y el edificio de al lado tenemos más de un mes que no recibimos agua de Hidrocapital. Desde hace más de un año nosotros tenemos agua racionada que nos entra media hora en la mañana, media hora en la noche, pero ya hace un mes que no entra agua al edificio y nos hemos visto en la obligación y la necesidad de comprar camiones cisternas, que además el primer camión cisterna que compramos lo compramos en 3,5 millones, al día siguiente está en 5 millones y ahora quieren cobrar 10 millones por cada camión cisterna. O sea que esto es realmente inadmisible e imposible para nosotros costearlo. De manera que exigimos que Hidrocapital se apersone y que efectivamente resuelva el problema de la administración de agua para esta calle Anauco. Bueno, como verán, nadie se salva del colapso de los servicios, pero yo quisiera un comentario de nuestro invitado acerca de este tema, de este testimonio. ¿Lo escuchamos? Bueno, la situación es tan paradójica, María Alejandra, que nos faltó apuntar que no solo la ministra Osorio, la doctora Osorio fue ministra del presidente Hugo Chávez, sino que además fue ministra justamente del ambiente, justamente del tema que tiene que ver con la situación del agua. Hoy la percibimos y nos solidarizamos con ella como una vecina más, como una ciudadana más que está teniendo problemas por la falta de agua. Pero habría que ver incluso qué tanta responsabilidad pudo haber tenido ella en su momento, porque una de las causas de lo que nos está sucediendo, probablemente la causa más importante, es que no hubo inversión, como estábamos hablando. Permíteme darte un dato que me parece determinante para que los escuchas del programa entiendan cuál es el origen del problema. Entre 1970 y 1980 se construyeron en Venezuela 33 embalses. 33 embalses en una década, 1970-1980. Entre 1999, cuando Hugo Chávez llega a la presidencia de la República,
y 2018, en este momento con Nicolás Maduro que estamos conversando, María Alejandra, no se construyó un solo embalse en Venezuela. Entonces, eso tiene que ver de manera determinante con lo que denuncia la exministro Annalisa Osorio del problema de agua que está padeciendo San Bernardino. Pero no solo lo está padeciendo San Bernardino, que como ella bien dice, tiene ya un mes sin agua. Hay sectores como el Junquito, al oeste de la ciudad, que tienen ya 3 meses que no reciben el servicio de agua. ¿Por qué la Gran Caracas está padeciendo de esta manera los racionamientos y la falta del vital líquido? Bueno, fundamentalmente porque el sistema TUI 4, que es el que comprende y se alimentaría del río Cuira en el Barlovento Mirandino, debió haber sido una obra que comenzó el expresidente Rafael Caldera en su segundo periodo. Es una obra que debió haber estado lista en 2006, es decir, hace 12 años, y fue paralizada su construcción. Me refiero específicamente a la construcción de la represa del río Cuira, que alimentaría el sistema TUI 4, y que si se hubiera concluido en el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, ha debido concluirse en el gobierno de Chávez. Pero si se hubiera construido tal cual estaba en los planes originales del Ministerio del Ambiente, en este momento la ministra Osorio tuviera agua probablemente en San Bernardino, y nosotros aquí en el Marqués, y en la California, y en Parque Caiza, y en Chacao, y en el Atillo tuviéramos agua también. De manera que esto tiene su origen en el problema de falta de inversión que ha habido. Permíteme darte también un dato que me parece escandaloso y que los escuchas de palabras más, palabras menos deben manejar. De acuerdo a cifras de Transparencia Venezuela, no lo está diciendo Vidal, que es un concejal de la oposición de Primera Justicia en Petare, no. De acuerdo a cifras de Transparencia Venezuela, en el año 2017, el gobierno invirtió más en propaganda política que en inversión en materia de servicios públicos. Para propaganda política se invirtió 189.620 millones de bolívares y para servicios públicos solo 156.000. De manera que eso tiene que ver mucho con lo que nos está pasando. No ha habido inversión de obra nueva, no ha habido mantenimiento y ahí están las consecuencias. Lo que está pasando con el agua, está pasando también con el sistema de transporte. Mencionaba el economista Oliveros hace unos minutos antes de nuestra entrevista, hablaban ustedes del drama que supone para un trabajador venezolano trabajar para poderse pagar el pasaje solamente. Ahora, el problema no solo que el transporte es caro por el tema de la hiperinflación, sino que no hay transporte. En Venezuela, de 18.000 unidades de transporte que teníamos hace 2 años, en la actualidad solo están funcionando 6.000. Es decir, más del 70% del transporte público venezolano se encuentra paralizado por falta de repuestos, que si el caucho, que si la batería, que si los frenos, y las consecuencias es ver a nuestros compatriotas movilizándose lamentablemente como si fueran animales en camiones de estaca, en camiones golpeo, van con adultos, van niños, y uno lo ve y es dramático. Ahora, todo tiene su origen en un gobierno que, a pesar de haber administrado la suma de $1 billón en casi 20 años, $1 millón de millones de dólares en casi 20 años, no invirtió en materia de infraestructura de servicios públicos. Ahora, concejal, ¿dónde va a ser la protesta la mañana de hoy, tal y como usted nos informaba? ¿Lo escuchamos? Sí, nosotros tenemos una estación de bombeo al final de la avenida Sanz del Marqués, donde comienza la avenida Boyacá o la Cotamil, como la conocemos comúnmente. Allá hay una estación de bombeo de Hidrocapital y un grupo de vecinos, por iniciativa de los propios vecinos del Marqués Norte y de Horizonte, vamos a concentrarnos allí sobre las 9 de la mañana. No va a paralizar el tránsito, esto es muy importante, porque nosotros no queremos generarle problemas a nuestros vecinos. Lo que queremos es llamar la atención de las autoridades de Hidrocapital y del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, como se le llama ahora, lo que fue históricamente el Ministerio del Ambiente, llamar la atención para que por favor le envíen agua al Marqués Norte y le envíen agua a Horizonte. El ministro Ramón Celestino Velázquez, ministro de Ecosocialismo y Agua, dijo en días pasados que habían hecho unas maniobras para que el agua que baja del Cerro del Ávila fuera aprovechada por las urbanizaciones que están al norte de Caracas, es decir, La Florida, Los Chorros, El Marqués, Altamira, La Castellana. Bueno, eso lo declaró María Alejandra hace ya 9 días, anunció las maniobras, y esta es fecha que los vecinos del Marqués
de Horizonte, de Los Chorros, de los 2 caminos parte alta, no han recibido una gota de agua. De manera que vamos a estar sobre las 9 de la mañana, allí en la estación de Hidrocapital, de bombeo, que está al final de la avenida Francis del Marqués, antes de comenzar la Cota 1000, protestando muy cínicamente, llamando la atención de las autoridades de Hidrocapital. Gracias al concejal por atendernos, acompañarnos. Era Juan Carlos Vidal, concejal del municipio de Sucre, dirigente de Primero Justicia, expresando cuál es la situación de, con el vital líquido en el área metropolitana de Caracas, el colapso general de los servicios de nuestro país. Increíble, insistimos, en una nación, un gobierno que ha manejado más de 1 millón de millones de dólares en los últimos 20 años. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Adulto mayor, levántate y anda. Según la Organización Mundial de la Salud, luego de los accidentes de tránsito, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, donde los más afectados en todas las regiones del mundo son los mayores de 60 años. Las causas de las caídas son multifactoriales, desde la pobreza, el hacinamiento, los entornos urbanos con barreras para la movilidad como la falta de aceras, basura, falta de mobiliario urbano están implicados. Son factores que podemos cambiar por medio de políticas públicas. Sin embargo, mientras nos implicamos, dirijamos nuestra atención a lo que tenemos al alcance de la mano: el aumento de la actividad física y la mejora del equilibrio. Te reto a probar tu equilibrio con el test Levántate y Anda. Importante, si tienes problemas de movilidad puedes hacer el test, pero busca a alguien que esté presente en caso de que necesites ayuda. Empezamos. Necesitas una silla, un espacio para caminar, un cronómetro, tiza o tirro para marcar el piso y, para hacerlo mejor, una persona que te ayude. Busca una silla sin ruedas y con apoyabrazos y ubícala en un espacio donde luego de levantarte puedas caminar 3 metros. Para saber que cubriste la distancia, haz una marca en el suelo para señalar el punto de llegada. Luego, adulto mayor, levántate y anda. Debes ser capaz de levantarte solo de la silla, caminar los 3 metros, hacer un giro en la marca que hiciste en el piso y regresarte a sentarte en la silla. Todo en 20 segundos. Antes de hacer la prueba, está permitido que hagas un ensayo para estar seguro de lo que vas a hacer. La prueba Levántate y Anda busca destacar el conjunto de la capacidad de hacer transferencias de peso, la estabilidad del tronco, la fuerza de contracción del cuádriceps para poder hacer un movimiento funcional como pararse de la silla y caminar. Por ello, tener problemas para levantarte o usar los apoyabrazos para lograrlo, caminar con dificultad o regresar a la silla para lanzarte en ella en vez de sentarte, son los factores que deben llamar tu atención para consultar con un especialista. La estabilidad y la fuerza del adulto mayor son factores claves de su independencia, autonomía y de su salud muscular y articular. Tómate 20 segundos para conocer si pisas con pie firme. Levántate y anda. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y francamente a veces que parece que Venezuela está sobre un volcán en erupción. Las protestas aumentaron 93% en un año, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. De hecho, en el primer trimestre se registraron más de 2.400 manifestaciones por distintas razones. Para hablar acerca de este tema nos acompaña Marco Antonio Ponce, investigador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, profesor universitario. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Alejandra, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer los datos y la información que manejan a propósito del tema que nos ocupa, la cantidad de protestas que se han registrado este año y que da la impresión van a continuar. ¿Lo escuchamos? Sí, las protestas en el 2018 han aumentado en un 93%. Durante el primer trimestre en comparación con las protestas que ocurrieron el año pasado. Por ejemplo, en el 2017 documentamos en el observatorio 1.254 protestas y ya en el 2018 2.414. Eso nos da pues un aumento de un 93%. Es importante destacar que las protestas que se han documentado en el 2018 son principalmente por demandas sociales. El 85% de las manifestaciones de este año ha sido para exigir servicios básicos, alimentación, salud, derechos laborales. Básicamente los vecinos son quienes están protestando mayoritariamente en el 2018, cerrando las calles y exigiendo permanentemente y rechazando los embates de las malas políticas que se han implementado en Venezuela. Ahora, la cantidad de protestas tiene que ver con la reacción, es decir, la solución de los problemas o no, en lo absoluto. Es un drama que nos ha tocado vivir en Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Sí, básicamente el índice, la frecuencia de protestas en Venezuela es bastante alta. Hay numerosas protestas porque no hay respuesta. Las autoridades no responden a las demandas o cuando los ciudadanos están exigiendo soluciones. En la medida en que no se resuelven los problemas, pues obviamente las personas siguen manifestando permanentemente. Sobre todo este año hemos visto los vecinos. Una de las características que diferencia el 2018 del 2017 es que el año pasado las protestas tenían un contenido más político, quienes protestaban eran jóvenes, estudiantes universitarios. Ya en el 2018 las protestas tienen un contenido, una exigencia social, básicamente, y quienes están manifestando durante este año son los vecinos, ¿no? Y obviamente cuando no se le responde, cuando no hay soluciones a las demandas, que en muchos casos son problemas puntuales,
el vecino sigue manifestando permanentemente por los mismos problemas. Incluso hemos visto protestas en las inmediaciones de Miraflores, ¿no? En el Palacio de Miraflores, que ha sido una situación inédita que no se veía hace bastante tiempo, por vecinos exigiendo pues que les garanticen y que les restituyan el servicio de agua potable. Ahora, a propósito de la represión, la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿qué información manejan ustedes en el caso concreto del Zulia, que ha sufrido duramente por el servicio eléctrico? Bueno, recientemente nos tocó reseñar la detención de algunos dirigentes políticos que acompañaban a los ciudadanos. ¿Qué información manejan ustedes sobre este tema? Sí, con la represión en Venezuela sigue avanzando. En el caso, el sistema de represión de Maduro se sigue implementando de manera sistemática. En el caso del Zulia particularmente, durante el mes de abril fue asesinado un menor de edad, un joven de 15 años, en el contexto de una protesta por los apagones. María Alejandra, durante el 2018 hemos documentado el asesinato de 11 manifestantes, todos en protestas sociales. 9 en protestas por alimentos y 3 en protestas por servicios básicos. En estas 11 muertes, 2 han sido menores de edad. Entonces estamos viendo la gravedad de la situación, que se complejiza con el pasar de los días, porque los venezolanos estamos atravesando una grave emergencia humanitaria y que se va empeorando con el pasar de los días, porque estamos frente a una gestión indolente a los problemas y a las necesidades de la población. Entonces, la medida en que van pasando los días y no hay respuesta, pues la situación sigue agudizándose. Y como te decía, en el caso del Zulia, ya en este mes pasado, recientemente fue asesinado este joven, y las protestas continúan en el Zulia porque, sobre todo por el tema de los apagones, porque es bastante crítica la situación del tema eléctrico en esa entidad. Ahora, a propósito de lo que refleja el informe del observatorio, ustedes advierten que se mantiene la expansión de estas protestas en todo el país, es un detalle fundamental, pero esto en zonas rurales y también urbanas, ¿correcto? Sí, las protestas se han diseminado a nivel nacional, y en este caso los vecinos han protestado de manera numerosa, ¿no? Protestas grandes, protestas pequeñas, pero permanentemente están los vecinos en las calles. Cuando vemos el mapa de Venezuela, hemos detectado que obviamente las protestas son en todo el país, y hay 5 entidades donde hay mayor índice de manifestaciones, y encontramos al estado Lara en el primer lugar, le siguen Trujillo, Mérida, Anzoátegui y Bolívar, como las entidades donde hay mayor número de manifestaciones durante el 2018. Ya en el mes más reciente, que es el de abril, el reporte saldrá la semana que viene. Esta tendencia consideramos que se mantiene, porque el problema de los servicios básicos ha hecho que las manifestaciones de los vecinos pues continúen reportándose y documentándose. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, él tuvo la oportunidad de participar en las sesiones, las audiencias de la Comisión Interamericana que se celebraron en Bogotá sobre nuestro país. Hará lo propio en la próxima reunión que está convocada también para dar cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, estaremos haciendo presencia desde el Observatorio de Conflictividad en las próximas audiencias de la Comisión, y también en la Asamblea General de la OEA, que va a ser en el mes de junio. Allí vamos a estar presentando en estos foros internacionales pues la situación de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela y la gravedad del sistema de represión que se ha implementado sobre los venezolanos, quienes están saliendo a las calles a exigir sus derechos humanos y a exigir el derecho a la manifestación, pues que está amparado en la Constitución. Entonces, desde el observatorio vamos a estar presentando todas estas informaciones, haciendo esta denuncia en todos los organismos internacionales, para que pues se conozca, como hemos venido haciendo de manera persistente y permanente, porque creemos que debemos seguir trabajando por nuestro país. Seguimos haciendo el proceso de documentación, de registro, de llevar, un proceso riguroso de todo lo que ocurre en Venezuela, y todas estas violaciones de derechos humanos pues están siendo documentadas y presentadas en estos espacios internacionales.
Gracias a Marco Antonio Ponce por atendernos, acompañarnos. Él es investigador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, profesor universitario, expresando opinión acerca de este tema. Decíamos que a veces Venezuela parece un volcán en plena erupción. La Comisión Interamericana va a analizar en República Dominicana la situación de los derechos humanos en nuestro país. Eso va a ocurrir entre los días 7 de mayo y el 11 de este mes. Coincide el inicio de estas sesiones con la intervención del vicepresidente de los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, donde va a hablar también acerca de la crisis en Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con mensajes. Nos dice Abraham Martínez, efectivamente el objetivo del desgobierno es ponerle la mano a las divisas provenientes de la diáspora para ayudar a sus familiares y pagarlas a la cotización que les dé, y pone esto entre comillas, la realísima gana. Jorge Camonte nos dice buenos días, la noticia del día, separación del cargo del presidente Nicolás Maduro, lo demás es humo. Gracias, lo hemos comentado desde el día de ayer, lo conversamos con la magistrada, la doctora Cecilia Sosa Gómez. Dependerá lo que diga la Asamblea Nacional. Internamente saben ustedes cuál es la posición del Estado. Bueno, ellos lo que han hecho es allanar propiedades de los magistrados que están en el exterior, 7 de ellos concretamente. Luis Almagro se pronunciaba, secretario general de la OEA, lo dijimos al inicio del programa, lo reiteramos, reconocemos la inhabilitación y suspensión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, decidida por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Habrá que ver la reacción, insistimos, de la comunidad internacional. ¿Qué dicen los oyentes, Argenis, a través del sistema
más, Dilo. Sí, tenemos sendos reportes de falta de electricidad, uno en el Cafetal desde las 7:30 de la noche de ayer y en Bellavista desde las 2 de la madrugada. Esto lo hacen los oyentes, denuncias a través del sistema Dilo. Otro oyente nos dice, este régimen es más verdugo que el cubano. Ahora quiere apoderarse de las remesas que con sacrificio mandan las familias a los inmigrantes. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó